Assassin's Creed 2007. Fue el mejor comienzo de la saga, pero no el mejor juego. Assassin's Creed fue de los juegos más recientes que jugué de una de mis sagas favoritas. Con una historia profunda y efectiva, estableciendo un universo que ahora se extiende a mucho más de mi capacidad, y creo que de cualquier persona. A lo largo de mi tiempo siendo fan de la saga, no he escuchado a mucha gente mencionar Assassin's Creed 1 como su juego favorito, y eso me hizo preguntarme, ¿de verdad es tan malo? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás? Y mi respuesta inicial es que no es un mal juego. Pero ¿por qué la gente lo olvida tanto y prefiere la trilogía de Ezio o Black Flag sobre este juego? Por lo que hoy hablaremos sobre Assassin's Creed y cómo es el mejor comienzo de la saga, pero no el mejor Assassin's Creed. ¿O sí? Assassin's Creed fue sin dudas un parteaguas en su momento, desarrollado por Ubisoft Montreal y lanzado por Ubisoft el 3 de noviembre de 2007 para Xbox 360 y PlayStation 3. Lanzado para PC un año después, en abril del 2008. Es un juego en el que te pones en la piel de un asesino a través de la tecnología del Animus, donde manejas a Altair, un asesino de la época de las cruzadas, quien durante una misión, la primera misión del juego y el comienzo de este, rompe las 3 reglas fundamentales del credo. Aleja tu hoja de la carne del inocente, sé siempre discreto y fúndete con la multitud. No comprometas a la hermandad. Y es un error que lo vemos pagar a lo largo del juego. Y por el otro lado tenemos Assassin's Creed Black Flag, un juego de piratas con el nombre de la franquicia para que vendiera, que terminó siendo una sorpresa para todos por su buena historia, entretenido gameplay y su mundo abierto lleno de cosas que hacer. Desarrollado por Ubisoft Montreal, lanzado por Ubisoft el 29 de octubre del 2013 para PlayStation 4, Xbox One y PC. 2013, yo lo jugué cuando salió. En este jugamos como Edward, un hombre pobre que entra a la vida de piratería después de un accidente en su anterior trabajo como corsario. Suenan distintas ambas historias, y lo son hasta cierto punto. En ambas historias tenemos protagonistas altaneros, que no pelean con los ideales del credo y en varios puntos comprometen a la hermandad. Sin embargo, la historia de Kenway logró ser más reconocida que la de Altair. ¿Por qué? Altair, porque su personaje no fue tan llamativo para la audiencia. Y es que tiene un arco de personaje brutal, similar al de Edward. Pero, ¿por qué los jugadores no conectaron con el personaje? ¿Qué es lo que tiene Edward que Altair no? Y la respuesta es sencilla. Su personalidad. Altair, cuando lo conocemos, no tiene chiste ni personalidad debido a haber crecido en la hermandad. Es muy blando. Al menos cuando yo jugué con él, era una papa, literal, siempre como una papa. Y Edward tiene encanto. Sí, es altanero y con muchos defectos, pero sus diálogos tenían encanto y carisma, te atrapan y te dejan ver el tipo de persona que es Edward. Con Altair tuvimos un personaje que es tan serio que no conectas con él. Yo a lo largo del juego me sentía aburrida jugando como Altair. Y no es porque el gameplay como tal sea aburrido, de hecho diría que es muy entretenido, incluso con las limitantes que tiene. Y a día de hoy, aunque muchos coincidimos que tiene un excelente arco de personaje, no podemos decir que Altair nos agrada como uno. Y es que a final de cuentas él fue diseñado para ser un avatar.
y por eso no tenía personalidad. En mi opinión, Assassin's Creed 1 sufrió el momento de tener personajes desabridos como protagonistas, con opiniones nulas y pocos comentarios, como si fuera un juego de Zelda para que la audiencia conectara más fácil con el rol de asesino. Que tú como jugador te sintieras como el asesino. Desmond también sufrió eso al principio, pero ellos estaban ahí para que tú te interesaras en el mundo y descubrieras los secretos. No te importaban los personajes. Sin embargo, los misterios eran lo que te mantenían picado jugando durante horas, para saber qué era lo que seguía. ¿Qué más? ¿Qué más me puede ofrecer el juego? ¿Qué oculta Abstergo? ¿Quiénes son los templarios y cuál es su objetivo? En Black Flag ya establecimos todo esto. Sabemos la respuesta a nuestras incógnitas. Estamos jugando con un asesino más, viviendo una aventura más. Por lo tanto, casi no exploran eso. El secreto más grande de Black Flag es el observatorio y todo el tema nuevo de los sabios. Que seamos honestos, realmente ¿a quién le importó esa subtrama? Uno quería regresar y ser Kenway, ir explorando el mundo y teniendo batallas navales, usando tu barco y viendo cómo los cañones explotan, escuchando sea shanties mientras navegas. El desarrollo de Kenway era interesante de ver, pero realmente el tema de los asesinos era muy secundario en este punto, y es una lástima ya que el juego se llama Assassin's Creed. Por la parte de mecánicas y armas, Assassin's Creed era simple y tenía sentido, ayudaba a tener una mejor atmósfera de ser un verdadero asesino. Altair contaba con una espada, dagas para lanzar, la daga oculta y sus puños, lo cual volvía a los combates complicados, haciendo que muchas veces el jugador tuviera que escapar y esconderse como un asesino de verdad. Para esconderte tenías varias opciones: camuflajearte con la gente del lugar, entre ellos monjes o sabios, sentarte en una banca, ponerte a rezar o hacer parkour. En cuanto al parkour, este era mucho más complicado y se nota la diferencia desde Assassin's Creed 2, ya que en este no existía el autoparkour y tenías que apretar varios botones para poder moverte ágilmente como un asesino. Altair se mueve muy lento, de verdad es lentísimo y se nota demasiado la diferencia pasando de juegos posteriores. Tiene un movimiento pesado y lento agregando un aspecto realista. Sin embargo, llega a ser bastante molesto si lo comparamos con el movimiento de Edward. En Black Flag tenías la misma cantidad de armas, solo que las espadas ahora son duales y se agregan unos mosquetes a tu arsenal. Además de una cerbatana con dardos venenosos que permitían volver locos a los enemigos y que se atacaran entre ellos o dormirlos. El combate era inevitable una gran cantidad de veces gracias al nuevo modo de combate naval que agregaron a este juego, que por cierto es divertidísimo. Sin embargo, nuevamente eras un pirata y no un asesino. El parkour era útil en las misiones en tierra, pero Black Flag no innovó mucho con este, reutilizando el antiguo motor del juego anterior, Assassin's Creed 3, y se nota. Incluso reutilizaron algunas animaciones, si no es que todas las animaciones de ataques, haciendo que a veces cuando usas las espadas hagas ataques similares a los del Tomahawk, lo cual es divertido de ver. En general, ambos Assassin's Creed son muy buenos en lo que son buenos, pero creo que después del primero la saga comenzó a perder el sentido de lo que era. Llegando al cuarto, Black Flag, que es un juego de piratas con un protagonista carismático y un excelente arco de personaje estampado con la etiqueta de Assassin's Creed para que venda. Sin embargo, para mí, desde el 3, ningún juego de la saga se siente realmente como un Assassin's Creed hasta la llegada de Unity. Altair es un buen protagonista que nos lleva de la mano en la brutalidad del mundo que le tocó vivir. Personalmente creo que Assassin's Creed del 2007 es un juego con un buen personaje, que maneja excelente el tema de la época y de los asesinos, siendo sin duda el mejor juego de la saga, con el nombre Assassin's Creed en el título. Y lamentablemente Ubisoft con el tiempo perdió el rumbo creando juegos interesantes, por no decir otra cosa referente a la saga. Yo conocí esta saga desde muy chica. Me acuerdo mucho ver a mi hermano jugando Assassin's Creed 3 y ver el parkour me parecía muy entretenido. Formó parte de quien soy hoy en día y ver lo que se ha hecho con la saga es deprimente. Me refiero, Assassin's Creed 4 es probablemente mi juego favorito de la saga, pero ¿es realmente un Assassin's Creed? Como dije, para mí es más un juego de piratas. Y hasta cierto punto tiene sentido. Me refiero, los tiempos han ido cambiando. Desde Ezio, nada es como en la época de las cruzadas. Estábamos en el romanticismo y tenía sentido que evolucionara. Pero dejan de ser Assassin's Creed.
y se fueron más por la acción en lugar de el sentimiento de ser un asesino y tener que ocultarse. Lo cual es muy triste, porque Assassin's Creed del 2007 es muy interesante, complicado de jugar y con muchas posibilidades de esconderte siendo un asesino real, pero a lo largo del tiempo la saga perdió eso. Esperemos que Shadows sea un regreso a la fórmula original del primer juego, pero es solo una esperanza.